Bueno, en este video voy a hablar sobre el sistema nervioso. ¿Qué hay que saber? Primero, antes que nada, hay que saber qué es el sistema nervioso. Es un sistema, como dice el nombre, que es nervioso. Nada, mentira. Es un sistema que está formado por un tipo de células, denominadas neuronas, que se encargan de transmitir la información. Lo que se va haciendo, las neuronas se van uniendo, interactúan entre ellas, formando circuitos para el pasaje de la información. ¿Para qué sirve eso? Para comunicarnos con el medio externo, como también mantener el medio interno. Eso es algo muy concreto de lo que hace el sistema nervioso. Un sistema formado por neuronas para transmitir información. Es lo más grande a modo de decir. Lo que sí tienen que saber ustedes es que el sistema nervioso, algunos libros los clasifican de dos maneras distintas. Borro acá. Tiene dos divisiones. Una división funcional un segundo que suba la cámara. Funcional. Y una división anatómica. Esta es la clasificación según muchos de los libros. No todos los libros usan esta clasificación. Por ejemplo, el libro que usa esta clasificación principalmente es el Rouvier. Una división funcional y una anatómica. El Atarjet, por ejemplo, que es otro de los libros más usados, te habla más de la anatómica y no de la división funcional o clasificación funcional. Pero explico las dos por las dudas. La división funcional divide el sistema nervioso en un sistema encargado de la vida de relación y un sistema nervioso de la vida vegetativa también se puede llamar sistema nervioso vegetativo o autónomo. Entonces, la división funcional divide el sistema nervioso en un sistema de la vida de relación y un sistema nervioso de la vida vegetativa, o vegetativo, o también denominado autónomo. El de la vida de la relación, el primero, lo dice el nombre. ¿Qué nos permite? Es el que nos permite relacionarnos con el medio externo. Es el que permite comunicarnos con el exterior a través de sensaciones, la locomoción, es cómo llegamos a eso. Y luego está el sistema nervioso de la vida vegetativa. Este es lo opuesto. Si el de la vida de relación, este de acá arriba, nos permite relacionarnos con el medio externo, el de la vida vegetativa es el que se encarga de mantener el medio interno. Por eso se puede llamar también autónomo. ¿Por qué? Porque es automático. Es algo que nosotros no podemos controlar, es algo automático. Nosotros no podemos controlar el medio interno. El sistema nervioso de la vida vegetativa, o autónomo, o vegetativo, como se quiera llamar, se encarga de mantener las constantes biológicas internas. O sea que mantiene lo que se llama la homeostasis. La homeostasis hace referencia a las constantes biológicas del medio interno, que siempre tienen que estar en un rango. Tienen que haber entre un límite y otro límite. No se puede pasar de ese límite. Este sistema nervioso siempre se encarga de mantener la homeostasis. Un ejemplo, la presión arterial. Nosotros no podemos controlar la presión arterial. Siempre tiene que estar en cierto rango. Y el sistema nervioso, el de la vida vegetativa, en el caso de que baje la presión arterial, ¿qué va a tender a hacerlo? Aumentarla. Siempre tiene que contrarrestar algunas cosas para que no ocurran problemas y enfermedades. De eso se encarga. Pero, ahora aplicando lo más importante,
tenemos la clasificación más usada, la división anatómica. Borro esto, porque está así. La división anatómica es la que se utiliza y la que la mayoría conoce. Es la que todos los libros siempre te la mencionan. Es la que divide al sistema nervioso en un sistema nervioso central, sistema nervioso central, y un sistema nervioso periférico. Esta es la división anatómica, la que se usa siempre. Borro lo de funcional, acá arriba. Y esto también lo borro porque no tengo espacio. Pero recuerden, la división anatómica es la que más se conoce, la que más se usa y la que siempre tienen que saber sí o sí. Que se divide en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Borro. ¿A qué hace referencia el sistema nervioso central? El central. Bueno, ese sistema hace referencia al conjunto de centros y sistemas que están en los órganos del sistema nervioso. ¿Cuáles son estos órganos? Bueno, acá les voy a mostrar una cosita para que ustedes se den cuenta. Un poquito. Esto. El sistema nervioso central hace referencia a los órganos. Y esos órganos, dentro de ellos, tienen sistemas y centros para llevar la información. ¿Cuáles son los órganos? Bueno, tenemos la médula espinal, que es este tallo cilíndrico que está hacia abajo. Y todo lo que está encima de la médula espinal, todo esto, se denomina encéfalo. Tenemos la médula espinal y el encéfalo. La médula espinal está contenida dentro de la columna vertebral. Para que lo recuerde, la médula espinal está dentro de la columna vertebral. Y el encéfalo está dentro ¿de quién? Del cráneo. La médula espinal está dentro de la columna vertebral y todo esto denominado encéfalo se encuentra dentro del cráneo. El conjunto de todos estos órganos forman el sistema nervioso central. Son los órganos. Esos órganos dentro tienen sistemas y centros para comunicar y llevar la información. La médula espinal es lo que está más hacia abajo. Mientras que arriba está el encéfalo. Pero el encéfalo, como están viendo, se le reconoce muchas cosas. Van a ver que desde abajo hacia arriba al encéfalo se le reconoce primero el tronco encefálico, que es todo esto, en naranja, celeste y violeta. Esto es el tronco encefálico, formado por 3 sectores. La parte más inferior del tronco encefálico, aquí, se denomina bulbo raquídeo, que también se puede denominar médula oblongada. En la nomenclatura nueva se utiliza el nombre de médula oblongada, aunque bulbo todavía es válido. En el medio tenemos la protuberancia, que también se puede llamar puente, o puente de Barolio. La protuberancia se puede llamar puente o puente de Barolio. Y por último, en violeta aquí, tenemos el mesencéfalo, que algunos libros, no la nomenclatura nueva, algunos libros lo siguen llamando como pedúnculo cerebral. Esto no voy a entrar en detalle, lo hablaré cuando llegue a grabar tronco encefálico. Pero a modo de resumen, entonces se les pregunto, ¿cuántos sectores tiene el tronco encefálico? Se le reconoce 3. El bulbo o médula oblongada, la protuberancia o puente, y el mesencéfalo, y algunos libros lo llaman como pedúnculo cerebral. Estos 3 sectores son los primeros que tiene el encéfalo.
posterior al tronco cefálico, o sea, por detrás. El término cuando algo está por detrás es posterior. Encontramos un órgano que es este, que es el cerebelo. Por detrás del tronco cefálico se encuentra el cerebelo, que también es parte del encéfalo. Recuerden, todo lo que estamos viendo ahora es encéfalo. Por encima del mesencéfalo encontramos el tálamo, y por debajo del tálamo y por delante del mesencéfalo está el sector aquí. Está el hipotálamo. Por encima del mesencéfalo está el tálamo y por delante está el hipotálamo. Respecto al mesencéfalo, por encima está el tálamo y por delante del mesencéfalo está el hipotálamo. El conjunto de tálamo e hipotálamo por esta zona forman lo que se denomina el diencéfalo. Esperen que le escribo. Forman el diencéfalo. Es el conjunto de tálamo e hipotálamo. Vuelvo a mostrarles. Entonces, tálamo, hipotálamo ya está. Y lo último que falta por encima del diencéfalo, de tálamo, hipotálamo, o sea, sería eso. Acá arriba, ¿quién está? El cerebro. Están los dos hemisferios cerebrales. Por encima de tálamo o hipotálamo están los hemisferios cerebrales, que son dos. Acá estaba mostrando uno, pero debe haber otro del otro lado. Son dos. Entonces, a modo esquemático, medio repaso rápido. El sistema nervioso central está formado por un órgano desde abajo hacia arriba. Si vamos desde abajo hacia arriba, un órgano en forma de tallo cilíndrico, lo hago así, de esta manera, refinito, que es la médula espinal. Y todo lo que esté por encima de la médula, como se denominaba, encéfalo. Subo un poquito la cámara. Por encima de la médula y primer sector del encéfalo hay un órgano que se divide en tres partes. Hago así, como que se divide en tres. ¿Quién es? El tronco encefálico. Y si les pregunto, ¿qué sectores tiene? Abajo es el bulbo o médula oblongada. En el medio es la protuberancia o puente. Y acá, el mesencéfalo. Por detrás de esto, imaginen que esto es hacia atrás, donde está mi mano es posterior. Hay un órgano que tenía esta forma, que era el cerebelo. Y por encima del mesencéfalo, acá, en realidad están los, imaginen que hago así, estos son los ¿qué? Tálamos, y por delante del mesencéfalo está el hipotálamo. Tálamo e hipotálamo forman el diencéfalo. Y por encima del diencéfalo, luego más grande, está el cerebro, los hemisferios cerebrales. Eso es el sistema nervioso central, medio esquemático, como para que entiendan, y lo repito. Tienen que saber que anatomía no es memoria. A veces repetir las cosas hasta asociar y uno interpretar las cosas. Tiene parte de memoria, pero es mucho razonamiento. Ustedes tienen que razonar. Bueno, empieza con esta cosa y luego le sigue esto, esto y esto. Eso tienen que razonarlo. Terminamos con el sistema nervioso central. Pasamos al sistema nervioso periférico. ¿Qué es el sistema nervioso periférico? Bueno, principalmente de la médula espinal. En un segundo, le muestro algo aquí. Principalmente de la médula espinal y del tronco encefálico salen estructuras alargadas denominados nervios. Esos nervios se van hacia la periferia. Y como se van hacia la periferia esos nervios que salen del sistema nervioso central, forman parte de los nervios del sistema nervioso periférico. De la médula y tronco encefálico salen los nervios, que
forman parte del sistema nervioso periférico. Recuerden eso. Miren acá. Un segundito. Ahí. Tenemos el encéfalo y la médula, que es el sistema nervioso central. De estos órganos, de aquí, del tronco cefálico, más arriba, y de la médula, salen todo lo que está en azul, que son nervios, que se van hacia dónde, hacia la periferia. Los nervios son parte del sistema nervioso periférico. Y lo único que voy a agregar, vieron que acá menciona ganglios. Los nervios, en su inicio, cuando se comienzan a iniciar, tienen como un ensanchamiento, miren aquí, que se denominan ganglios. Son parte del sistema nervioso periférico, pero en realidad no confundan con los ganglios linfáticos que están participando en la respuesta inmune. Hay ganglios que son nerviosos. Esto agrego. El sistema nervioso periférico igual, si entramos en detalle, se divide en tres. Es lo que se llama el sistema nervioso simpático, no, me equivoqué. Estaba pensando en otra cosa. Se divide en dos partes. Primero, el sistema nervioso. En una parte somática y una parte autónoma. Ahora sí, el sistema nervioso periférico, los nervios en sí, se divide en dos partes. Una parte somática y una parte autónoma. La parte somática de los nervios se subdivide en dos. Una parte motora, o sea, motor, y una parte sensitiva. Esto está dentro de los nervios. Los nervios, o sea, el sistema nervioso periférico, se divide en una parte somática y una parte autónoma. La parte somática se divide en una parte motora y una parte sensitiva. La parte motora es lo que le va a dar la motricidad al cuerpo. Los nervios tienen una parte motora que se encarga de la motricidad del cuerpo. La acción de los nervios es inervar. Los nervios lo que hacen es inervan. Un nervio cualquiera va a inervar una parte del cuerpo, algún músculo, y se va a encargar de su motricidad. Les pongo un ejemplo. En la cara. En la cara tenemos el nervio facial. Lo van a ver en otro momento, voy a hablar sobre ese nervio en algún momento en esta vida. Y el nervio facial se va a encargar de la motricidad de la cara. O sea que es somático, motor. Si el nervio facial se lastima, ¿qué va a perder? Pierde su motricidad y por lo tanto se conoce eso como parálisis facial, porque el nervio facial va a dejar de aportar su inervación. Ese es un ejemplo. La parte somática motora se dice que inerva al músculo, pongo una M, esquelético. El músculo esquelético es el que nosotros conocemos, el que permite los movimientos. Acá tengo mi mano, el que permite hacer esto. Todos los músculos que hay adentro son músculos esqueléticos. Son los músculos que normalmente tenemos en el cuerpo. La parte somática sensitiva se va a encargar de la parte sensitiva del cuerpo. O sea, se va a encargar, acá anoto, parte sensitiva se encuentra encargada de el tacto, dar la piel, la sensibilidad de la piel, a las articulaciones y también a los músculos esqueléticos. Los músculos que nos permiten moverlos también tienen sensibilidad. Al sensitivo se encarga de la piel, a las articulaciones y obviamente al músculo esquelético. Por eso sentimos cuando se desgarra un músculo, si hay una lesión muscular, que tienen una parte sensitiva los músculos, por más que sean motores. Espero que se esté entendiendo esto. Entonces, la parte somática se divide en dos, una parte motora y una parte sensitiva. La parte motora se encarga de la motricidad del cuerpo, va a encargarse de inervar al músculo esquelético. La parte sensitiva se va a encargar del tacto, de las sensaciones, como es el nombre, de la piel,
de las articulaciones, cuando a una persona le duele las articulaciones, y del músculo esquelético, como estos músculos se encargan de mover, también tiene una sensación para sentir. Listo, esa es la parte somática. Luego tenemos la parte autónoma, que esta era lo que me había equivocado hoy, que estaba ya nombrando. La parte autónoma se divide en tres. Se divide en el simpático, parasimpático y entérico. Simpático, parasimpático y entérico. Todo esto está dentro de la parte autónoma de los nervios, del sistema nervioso periférico. Recuerden que acá estamos viendo el sistema nervioso periférico, el cual tiene estas dos partes. La parte autónoma es similar al sistema nervioso autónomo o vegetativo de la otra clasificación, de la división funcional. Es igual. Entonces, por lo tanto, se encarga de ¿qué? De la parte automática del cuerpo, lo que nosotros normalmente no controlamos. La parte somática se encarga de la parte motora y sensitiva, que esto sí tenemos cierto control de esto. Pero la parte autónoma, esa es automática, se encarga de inervar partes del cuerpo que nosotros no controlamos. Por ejemplo, ¿qué cosas? Lo anoto acá. Las vísceras. Nosotros no podemos controlar, por ejemplo, el intestino. Cuando va pasando la comida, el intestino se encarga de hacer que la comida pase. Eso es algo automático. Nosotros no tenemos control sobre eso. Otra cosa, el músculo liso. Van a ver que hay dos músculos. El esquelético, el que vimos hoy acá, el músculo esquelético, que es el voluntario. Es el que nosotros vemos acá moverse. Pero también tenemos el músculo liso. Ese músculo es el involuntario. El músculo liso es el que se encarga de mover las cosas de manera automática. Ejemplo, algunos vasos, unos vasos denominados arteriolas. Las arteriolas son vasos muy pequeñitos, son muy chiquititos, y esos vasos tienen dentro un músculo liso. Esos vasos se van cerrando y abriendo. ¿Para qué lo hacen? Imaginen que acá hay una arteriola, es un vaso muy chiquito. Cuando se cierra, impide el flujo de la sangre. Y esto genera un aumento de la presión arterial. Pero, si el músculo que está dentro de la arteriola se abre, dilata y la sangre puede circular aumentando el flujo. Eso tiene músculo liso, es involuntario. Eso pasa cuando nosotros queramos que aumente la presión arterial o disminuye. Eso es algo automático. No es el único lugar donde hay músculo liso, pero es un ejemplo. No tienen que saber esto totalmente. No. Es para que se hagan una idea. Y el otro lugar que hay, o sea, son las glándulas salivales. Glándulas salivales. Nosotros no podemos controlar cuando producimos saliva. O sea, nosotros no estamos, yo me quiero sacar saliva. No, eso no. Es algo automático, es una producción automática. Siempre recuerden, el sistema nervioso del autónomo se encarga de inervar las vísceras, el músculo liso y las glándulas salivales, cosas que nosotros no podemos controlar. Y acá es cuando interviene el simpático, el parasimpático y entérico. El simpático, la definición es que actúa en los comportamientos de lucha o huida. ¿Qué significa eso? Actúa siempre cuando hay situaciones de estrés. Por ejemplo, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, la ventilación. El mejor ejemplo es cuando estamos haciendo ejercicio. Cuando la persona está haciendo ejercicio, se asemeja a una situación de estrés. Por lo tanto, la presión arterial tiene que aumentar la frecuencia cardíaca, la ventilación, todo eso aumenta gracias al simpático. Es algo automático, pero se encarga de los comportamientos de lucha o huida, que están frente a situaciones de estrés. Luego tenemos lo opuesto al simpático, el parasimpático. Este es cuando actuamos, cuando estamos en descanso, cuando estamos relajados. ¿Qué ocurre cuando estamos relajados? Ocurre lo opuesto al simpático. La presión arterial baja la ventilación, disminuye la frecuencia cardíaca. Todo eso
el mejor ejemplo es cuando estamos dormidos. Cuando estamos dormidos, actúa y predomina el parasimpático. Y por último, para terminar, tenemos el sistema nervioso entérico. El entérico es el sistema nervioso asociado al tubo digestivo. Es el sistema nervioso asociado al tubo digestivo, que está tanto en el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. ¿Para qué? Para que la comida avance. Eso es lo que se encarga el sistema nervioso entérico. Es el sistema nervioso asociado al tubo digestivo. Y con esto terminamos. Espero que se haya entendido y cualquier consulta a las órdenes.